Volví temprano del trabajo y descubrí que la esposa de oficina de mi esposo vivía en nuestra casa y que mi hijo la llamaba mamá. Descubrí también que habían usado su fondo fiduciario familiar para comprar juntos una casa secreta. He estado casada con mi esposo durante 8 años y, durante la mayor parte de ese tiempo, pensé que teníamos una vida estable y feliz. Tenemos un hijo de 6 años que significa el mundo para mí. Trabajo como enfermera pediátrica en un hospital importante de nuestra ciudad, lo que implica jornadas largas, especialmente los fines de semana. Mi esposo es abogado corporativo en un despacho prestigioso y su trabajo también lo mantiene ocupado. Supuse que éramos como cualquier otra pareja, equilibrando las responsabilidades de trabajo, crianza y matrimonio. Estaba equivocada. Hace 3 semanas, toda mi vida se volcó. Comenzó un sábado en el que estaba programada para un turno de 12 horas. Por algunos cambios de personal, me dejaron salir antes. Un verdadero regalo. No le avisé a mi esposo que llegaría temprano. Quería sorprenderlo a él y a nuestro hijo. Últimamente, mi pequeño pedía más tiempo con mamá y yo estaba emocionada de pasar esas horas extra con él. Al estacionar frente a la casa, alrededor de las 2 de la tarde, vi un auto desconocido. No le di importancia. A veces mi esposo recibía colegas incluso los fines de semana. Pero al acercarme a la puerta escuché risas, la carcajada de una mujer mezclada con las risitas de mi hijo. El corazón se me hundió, aunque traté de apartar la sensación. Abrí la puerta y lo que vi me hizo un nudo en el estómago. Había una mujer, de unos 30 y pocos, sentada en el suelo con mi hijo. Los rodeaban sus juguetes y ella llevaba mi delantal, como si hubiera estado cocinando. Mi esposo estaba en el sofá, relajado, como si fuera una tarde de sábado normal. Pero no lo era para mí. Mi hijo corrió hacia mí, pero en vez de decir mamá, soltó algo que me golpeó como un puñetazo. Mira, mamá de verdad me está enseñando a construir un robot. Hablaba de esa mujer, esa desconocida, como si fuera su madre. Me quedé paralizada. Mi esposo saltó, claramente sorprendido por mi llegada. Balbuceó que Sara, sí, Sara, su supuesta esposa de trabajo, se quedaba con nosotros temporalmente por problemas en su apartamento, daños por agua, el seguro, bla, bla. Yo apenas la escuchaba, solo podía ver la escena, mi hijo, actuando como si esa mujer fuera parte de nuestra familia. Entonces vi unas maletas medio escondidas tras el sofá. No eran maletas para una visita corta, estaban deshechas, la ropa de mujer rebosaba, ropa de Sara. No estaba de visita. Vivía en mi casa. Me sentía en una neblina. No recuerdo qué dije, solo sé que subí al dormitorio, tomé una maleta y empecé a empacar mis cosas. Mi esposo me seguía, intentando explicarse, diciendo que exageraba, que lo de Sara era temporal. Nada tenía sentido. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Cuánto tiempo esa mujer fingía ser la madre de mi hijo? Lo que él no sabía era que 2 semanas antes ya había encontrado algo sospechoso. Buscaba documentos fiscales en su despacho y topé con una carpeta claramente escondida, estados de cuenta con transferencias regulares a una cuenta desconocida, desde casi un año atrás. También había papeles sobre la compra de una propiedad de la que yo no sabía nada. Y lo peor, correos entre él y Sara, planeando su futuro. Le saqué fotos, pensando enfrentarlo después de mi turno. Nunca imaginé hallarla en mi casa ese día. Empaqué lo de mi hijo mientras mi esposo insistía en que estaba siendo irracional. Pero yo ya había decidido, se acabó. No podía quedarme en un hogar donde mi esposo llevaba una doble vida, y no permitiría que mi hijo fuera parte de eso. Él lloraba, confundido, mientras lo subía al auto, preguntando por qué no podíamos quedarnos más tiempo con mamá de verdad. Cada palabra era un cuchillo. ¿Cómo había permitido mi esposo que esa mujer se acercara tanto que nuestro hijo ya no supiera quién era su verdadera madre? No me fui lejos al principio. En vez de ir a un hotel, conduje a casa de mi suegra. Siempre nos llevamos bien y necesitaba hablar. Además, ella pasó por algo similar con el padre de mi esposo. Al llegar, me derrumbé y le mostré los documentos, estados de cuenta, contrato de compra, correos. Su rostro pasó de la sorpresa a la furia. Entonces me reveló algo peor. La propiedad que mi esposo compró con Sara no era cualquiera, la pagó con dinero del fondo fiduciario familiar, creado para nosotros, con reglas estrictas sobre su uso. La traición me golpeó como una tonelada de ladrillos. No solo me engañaba con su esposa de trabajo,
sino que usó dinero destinado a nuestra familia para construir una vida con ella. Mi suegra estaba furiosa y vi el dolor en sus ojos. Los días siguientes fueron un borrón. Me registré en un hotel con mi hijo, pagando en efectivo para que él no nos rastreara. Contacté a una abogada de divorcios reconocida por manejar casos de alto perfil discretamente. También solicité custodia de emergencia, documentando todo, como mi esposo y Sara alentaron a mi hijo a llamarla mamá de verdad, la estafa financiera y la manipulación emocional. Pronto llegaron los mensajes de mi esposo y sus amigos, que era injusta, que exageraba, que no debía alejar a nuestro hijo por un error. Algunos me acusaban de poner a mi suegra en su contra. Pero ninguno entendía que se siente llegar a tu casa y encontrar a otra mujer haciendo de madre de tu hijo y, probablemente, de esposa de tu marido. Sé que no estoy equivocada. Como madre debo proteger a mi hijo de quienes lo manipulan, de un padre que muestra valorar más su aventura que a su familia. Pero, con tanta presión, a veces dudo. ¿Seré demasiado dura? ¿Hago bien al mantener a mi hijo lejos de su padre? No lo sé. Solo sé que tengo que luchar por mi hijo, por su futuro y por mi propia cordura. Sin embargo, me pregunto, ¿estoy mal al tomar esta postura? ¿Debí darle otra oportunidad? ¿Cómo perdonar a quien destrozó la confianza de 8 años? ¿Cómo permanecer en un matrimonio donde ya no conozco a mi esposo? Actualización 1. Las consecuencias de mi visita a mi suegra llegaron antes de lo pensado. Ella no perdió un minuto, fue directo a los administradores del fondo fiduciario y les mostró las pruebas. Para quienes preguntan, el fondo tenía reglas estrictas. Era para obligaciones familiares, como asegurar que nuestro hijo tuviera todo. Usarlo para comprar una casa con su pareja extraoficial cruzó la línea. Al ver los documentos, los administradores congelaron el fondo, cada centavo quedó bloqueado hasta investigar. Por requisitos legales, el bufete de mi esposo tuvo que ser informado, abriendo otro problema. Él y Sara llevaban tiempo trabajando juntos sin notificar a recursos humanos su relación, violando la política de la empresa y generando un conflicto de intereses. El despacho inició su propia investigación y la carrera de mi esposo ahora pende de un hilo. Por mi parte, mi abogada actuó rápido. Días después de solicitar la custodia de emergencia, obtuve una orden temporal que me otorgó la custodia primaria. El juez se alarmó al ver la evidencia de cómo animaban a mi hijo a llamarla mamá de verdad. Lo consideró alienación parental, grave dada la edad de mi hijo. Mientras tanto, mi esposo llamaba y enviaba mensajes sin parar, furioso un minuto, suplicante al siguiente. Decía que Sara solo era una amiga con problemas en su apartamento y que la propiedad era un negocio. Pero yo había visto las transferencias, los correos, los planes de futuro que no me incluían. Amigos y familiares empezaron a contactarme, diciéndome lo destrozado que estaba mi esposo por estar lejos de nuestro hijo. Sin embargo, me di cuenta de algo. En sus mensajes nunca mencionaba a nuestro hijo, solo hablaba de sí mismo, de lo injusto que era para él. No decía nada de cuentos antes de dormir ni de jugar por las mañanas. Parecía más preocupado por cómo esto lo afectaba a él que por el bienestar de nuestro niño. Fue doloroso aceptarlo. Confié en él, pensando que siempre hacía lo mejor para la familia. Estaba tan ocupada con turnos largos y la casa que no vi las señales. Comprendí que él se había desvinculado del matrimonio mucho antes, creando lentamente una vida sin mí e involucrando a nuestro hijo sin mi conocimiento. La investigación del fondo avanza y no pinta bien. Si se prueba que lo mal usó, enfrentará consecuencias legales serias. Mi suegra está indignada, no solo por el dinero, sino por las mentiras. El despacho también descubrió su relación con Sara. Ambos están en licencia indefinida. Su carrera, fruto de tanto esfuerzo, ahora peligra por sus propias decisiones. Pese a todo, hay momentos en que dudo, ¿es justo mantener a mi hijo lejos de su padre? Al verlo iluminarse durante las visitas supervisadas con su papá, se me encoge el corazón. Todavía tienen un vínculo. Pero recuerdo las mentiras y cómo intentó reemplazarme, y la duda se desvanece. Mis prioridades son claras. Proteger a mi hijo y darle estabilidad mientras mi esposo se hunde por sus malas decisiones. Actualización 2. La situación en el despacho de mi esposo ha empeorado mucho. Lo que comenzó como una investigación sobre su relación con Sara se ha convertido en algo mucho más grande. Más empleados empezaron a presentarse con historias de mi esposo y Sara comportándose de forma inapropiada en eventos de la oficina. No fueron tan cuidadosos como creían.
la gente notó que se acercaban demasiado en fiestas y retiros de la empresa, y los rumores corrían desde hacía tiempo. Lo peor fueron las acusaciones de favoritismo. Varios empleados denunciaron que Sara estaba siendo impulsada para ser considerada socia aún teniendo mucha menos experiencia que otros. Se veía mal, sobre todo porque ella y mi esposo nunca informaron a recursos humanos sobre su relación, violando las normas de la empresa. Mi esposo tenía gran influencia sobre la asignación de casos, y quedó claro que Sara recibía los mejores, los que podían impulsar su carrera. Otros asociados estaban molestos, pero callaron hasta que empezó la investigación. Ahora tanto mi esposo como Sara han sido puestos en licencia administrativa mientras el despacho revisa todo. Mi abogada logró obtener información de recursos humanos, lo cual ayuda en mi caso. El despacho está preocupado por problemas legales porque fondos de clientes estaban vinculados a la propiedad que mi esposo y Sara compraron juntos. El área de RRHH coopera plenamente, proporcionando documentos que podrían ser muy importantes para mi divorcio. Se dieron cuenta de que la relación y la compra de la propiedad podían meterlos en serios líos. En el ámbito familiar, mi suegra ha sido una fuente de apoyo sorprendente. Nunca imaginé que estaríamos tan unidas dadas las circunstancias, pero ha estado ahí para mi hijo y para mí en todo momento. Está enojada con mi esposo por traer deshonra a la familia después de lo que ella vivió con su propio marido. Hace todo lo posible por respaldarme, ayuda con mi hijo, que está confundido y triste. Sabe que algo anda mal, aunque no comprende todo. Mi hijo empezó terapia con una psicóloga infantil especializada en alienación parental. Ha sido muy útil. La terapeuta detectó patrones preocupantes en cómo mi esposo y Sara influían en los sentimientos de mi hijo hacia mí mientras yo trabajaba. Sutilmente le hacían creer que yo no estaba para él y que Sara era más figura materna. Parte el alma pensar que lo hacían. La terapeuta explicó que esto podría afectarlo a largo plazo si no actuábamos rápido. Agradezco haberlo descubierto pronto para corregir su percepción de mí como su mamá. Mientras tanto, la investigación del fondo fiduciario destapó más problemas. Parece que la compra de la propiedad con Sara fue solo el inicio. Hubo múltiples irregularidades financieras que violaban las reglas del fondo. Mi esposo hizo inversiones dudosas y emprendió negocios no revelados con Sara sin informar a nadie. Cuanto más investigan los fiduciarios, peor se ve. Ahora trabajan para quitarle por completo el acceso al fondo, lo que impactará mucho sus finanzas. Cuesta entender cuánto me ocultó mi esposo. Pensé conocerlo bien, pero cada nueva información demuestra lo poco que sabía en realidad. Que arriesgar a nuestra familia y su carrera por esta aventura es impactante. Sigue llamando y enviando mensajes para minimizar todo, diciendo que exagero y que Sara solo es una amiga cercana, pero las pruebas hablan y ya no le creo. Dejé de responder. No hay nada más que decir. Él intenta culparme, diciendo que me enfocaba demasiado en mi carrera y poco en él, otra excusa. Sus decisiones son suyas y ahora debe afrontar las consecuencias. En cuanto a Sara, no sé qué piensa. Supe que ha mantenido un perfil bajo, esperando que todo se calme, pero lo dudo. Su carrera también está en peligro y, con la investigación examinando sus finanzas, ella también está en problemas. Me pregunto si se arrepiente de involucrarse con mi esposo, pero, honestamente, no me importa. Sabía que él estaba casado y que tenía un hijo, y aún así eligió ser parte de esto. No siento pena por ella. De todo esto he aprendido que la gente puede sorprenderte tanto para bien como para mal. Nunca imaginé que mi suegra se convertiría en un gran apoyo, pero se ha volcado de formas que no esperaba. Mientras tanto, amigos de mi esposo me contactan para defenderlo, diciéndome que está muy afectado por estar lejos de nuestro hijo, pero no entienden que él mismo se puso en esta situación. No conocen su comportamiento ni las pruebas que tengo. Mi enfoque ahora es mi hijo y sanar. Quiero que sepa que soy su madre, sin importar lo que otros digan. Trabajo para mantenerle estabilidad y espero que, con el tiempo, vea la verdad de lo ocurrido. Aún no sé a dónde nos llevará todo esto, pero sé que debo protegernos del daño que mi esposo y Sara causaron. Cada día me pregunto cómo terminará todo. Sé que el camino será duro, pero estoy decidida a luchar por mi familia y el futuro de mi hijo. Al menos los tengo a ustedes para guiarme sonrisa con ojos felices. Actualización 3. Todo se ha derrumbado de verdad para mi esposo y las consecuencias son mayores de lo que imaginé. El despacho concluyó oficialmente su investigación y despidió tanto a mi esposo como a Sara. Descubrieron mucho más que una relación personal.
usaban recursos de la empresa, incluida información confidencial de clientes, para sus negocios personales. Es una violación ética enorme y el despacho no iba a pasarlo por alto. No solo les costó el empleo, sino que alertó al Colegio de Abogados Estatal. Ahora el colegio ha iniciado su propia investigación. Mi esposo y Sara podrían perder sus licencias de abogacía. Perder el trabajo es una cosa, perder el derecho a ejercer arruinaría sus carreras. Varios clientes, cuyos datos se vieron comprometidos, ya fueron notificados y 2 consideran presentar quejas formales. Si lo hacen, mi esposo y Sara podrían enfrentar consecuencias legales serias además de todo lo demás. La cuestión del fondo fiduciario también se resolvió. El acceso de mi esposo quedó revocado permanentemente. Tras revisar las pruebas, los fiduciarios vieron claro que violó las condiciones del fondo durante más de un año, desvió fondos en secreto e intentó encubrirlo con maniobras financieras que no bastaron para ocultar lo que hacía. El dinero restante se reservará para el futuro de nuestro hijo, pero mi esposo ya no tiene control sobre él. Ha perdido no solo su carrera, sino su red de seguridad económica. Por su parte, supe que Sara se mudó de nuestra casa, aparentemente volvió a su apartamento, el mismo que, según decía, tenía daños por agua. Resultó ser otra mentira, su apartamento nunca sufrió daños. Era solo una historia inventada para quedarse con nosotros. Increíble la cantidad de capas de engaño. Pero los problemas de Sara están lejos de terminar. La investigación del despacho halló que filtraba información de clientes a la competencia, tal vez buscando trabajo en otro sitio antes del colapso. Ahora enfrenta líos legales propios, y no puedo decir que lo lamente. Mi hijo ha mejorado últimamente. Sigue con la psicóloga y la terapia le ayuda a entender que nada fue culpa suya. La especialista trabaja para revertir el daño emocional. Mi esposo y Sara intentaron que creyera que Sara era su mamá de verdad. Avanzamos despacio, pero ya vuelve a llamarme mamá. Me partía el alma oírlo dudar, pero me alegra verlo sanar. Aún tiene pesadillas y desarrolló ansiedad por separación, pero confío en que, con tiempo, se recuperará por completo. Legalmente, el divorcio avanza más rápido de lo previsto. Mi abogada es magnífica y está segura de que obtendré la custodia primaria, sobre todo por la documentación de alienación parental y las mentiras de mi esposo. La parte financiera será más compleja. Entre el fondo y el caos en su trabajo hay muchas piezas, pero ella se asegura de que el futuro de mi hijo esté protegido sin importar la situación económica de mi esposo. Mi suegra ha sido un pilar. Nunca esperé acercarnos tanto, pero está de mi lado en todo. Incluso me ayuda a buscar una casa en un mejor distrito escolar para mi hijo. Dice que no quiere ver repetirse la historia, refiriéndose a su propia experiencia con la infidelidad. Está usando fondos personales para ayudarme a empezar de nuevo. Se lo agradezco de corazón. Cuando miro atrás, cuesta creer lo que surgió de mi decisión de pasar por su casa aquel día. Lo que comenzó como enfrentar la traición de mi esposo destapó años de engaños y conducta profesional indebida. No esperaba revelar tantas capas de mentiras, pero aquí estamos. A veces resulta abrumador, pero intento centrarme en sanar y crear una vida estable para mi hijo. La mayor lección ha sido confiar en mi instinto. Las pruebas que hallé fueron chocantes, pero, en realidad, las señales estaban mucho antes. Yo no quería verlas. Ahora lo sé, nunca ignoraré mi intuición de nuevo. De ahora en adelante, me comprometo a construir una vida donde mi hijo crezca entendiendo lo que es una relación sana. Quiero que sepa que la honestidad y el respeto son lo más importante y pienso enseñárselo con el ejemplo. El último mensaje de mi esposo aún resuena: arruinaste mi vida. Yo no lo veo así. Él tomó sus propias decisiones, eligió mentir, ser infiel, manipular. Arruinó su vida con cada mala elección. Yo solo saqué todo a la luz. Quiere culparme porque es más fácil que aceptar responsabilidad, pero, en el fondo, sabe que es obra suya. Aún me llegan mensajes de algunos amigos suyos diciendo que debería intentar arreglarlo por nuestro hijo o que he sido demasiado dura. No lo creo ni por un segundo. Lo que hizo es irreparable. No solo me traicionó a mí, traicionó a nuestra familia e involucró a nuestro hijo en su engaño, algo que nunca perdonaré. Mantengo firme mi decisión de terminar este matrimonio y no permitiré que nadie me haga sentir culpable. Ahora mi mirada está en el futuro. Estoy lista para dejar el pasado atrás y empezar de nuevo. Quiero que mi hijo crezca en un hogar lleno de amor, confianza y estabilidad. No puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo controlar lo que viene,
y eso es exactamente lo que pienso hacer. Actualización 2. La situación en el despacho de mi esposo ha empeorado mucho. Lo que comenzó como una investigación sobre su relación con Sara se ha convertido en algo mucho más grande. Más empleados empezaron a presentarse con historias de mi esposo y Sara comportándose de forma inapropiada en eventos de la oficina. No fueron tan cuidadosos como creían. La gente notó que se acercaban demasiado en fiestas y retiros de la empresa, y los rumores corrían desde hacía tiempo. Lo peor fueron las acusaciones de favoritismo. Varios empleados denunciaron que Sara estaba siendo impulsada para ser considerada socia aún teniendo mucha menos experiencia que otros. Se veía mal, sobre todo porque ella y mi esposo nunca informaron a recursos humanos sobre su relación, violando las normas de la empresa. Mi esposo tenía gran influencia sobre la asignación de casos, y quedó claro que Sara recibía los mejores, los que podían impulsar su carrera. Otros asociados estaban molestos, pero callaron hasta que empezó la investigación. Ahora tanto mi esposo como Sara han sido puestos en licencia administrativa mientras el despacho revisa todo. Mi abogada logró obtener información de recursos humanos, lo cual ayuda en mi caso. El despacho está preocupado por problemas legales porque fondos de clientes estaban vinculados a la propiedad que mi esposo y Sara compraron juntos. El área de RR.HH coopera plenamente, proporcionando documentos que podrían ser muy importantes para mi divorcio. Se dieron cuenta de que la relación y la compra de la propiedad podían meterlos en serios líos. En el ámbito familiar, mi suegra ha sido una fuente de apoyo sorprendente. Nunca imaginé que estaríamos tan unidas dadas las circunstancias, pero ha estado ahí para mi hijo y para mí en todo momento. Está enojada con mi esposo por traer deshonra a la familia después de lo que ella vivió con su propio marido. Hace todo lo posible por respaldarme, ayuda con mi hijo, que está confundido y triste. Sabe que algo anda mal, aunque no comprende todo. Mi hijo empezó terapia con una psicóloga infantil especializada en alienación parental. Ha sido muy útil. La terapeuta detectó patrones preocupantes en cómo mi esposo y Sara influían en los sentimientos de mi hijo hacia mí mientras yo trabajaba. Sutilmente le hacían creer que yo no estaba para él y que Sara era más figura materna. Parte el alma pensar que lo hacían. La terapeuta explicó que esto podría afectarlo a largo plazo si no actuábamos rápido. Agradezco haberlo descubierto pronto para corregir su percepción de mí como su mamá. Mientras tanto, la investigación del fondo fiduciario destapó más problemas. Parece que la compra de la propiedad con Sara fue solo el inicio. Hubo múltiples irregularidades financieras que violaban las reglas del fondo. Mi esposo hizo inversiones dudosas y emprendió negocios no revelados con Sara sin informar a nadie. Cuanto más investigan los fiduciarios, peor se ve. Ahora trabajan para quitarle por completo el acceso al fondo, lo que impactará mucho sus finanzas. Cuesta entender cuánto me ocultó mi esposo. Pensé conocerlo bien, pero cada nueva información demuestra lo poco que sabía en realidad. Que arriesgar a nuestra familia y su carrera por esta aventura es impactante. Sigue llamando y enviando mensajes para minimizar todo, diciendo que exagero y que Sara solo es una amiga cercana, pero las pruebas hablan y ya no le creo. Dejé de responder. No hay nada más que decir. Él intenta culparme, diciendo que me enfocaba demasiado en mi carrera y poco en él, otra excusa. Sus decisiones son suyas y ahora debe afrontar las consecuencias. En cuanto a Sara, no sé qué piensa. Supe que ha mantenido un perfil bajo, esperando que todo se calme, pero lo dudo. Su carrera también está en peligro y, con la investigación examinando sus finanzas, ella también está en problemas. Me pregunto si se arrepiente de involucrarse con mi esposo, pero, honestamente, no me importa. Sabía que él estaba casado y que tenía un hijo, y aún así eligió ser parte de esto. No siento pena por ella. De todo esto he aprendido que la gente puede sorprenderte tanto para bien como para mal. Nunca imaginé que mi suegra se convertiría en un gran apoyo, pero se ha volcado de formas que no esperaba. Mientras tanto, amigos de mi esposo me contactan para defenderlo, diciéndome que está muy afectado por estar lejos de nuestro hijo, pero no entienden que él mismo se puso en esta situación. No conocen su comportamiento ni las pruebas que tengo. Mi enfoque ahora es mi hijo y sanar. Quiero que sepa que soy su madre, sin importar lo que otros digan. Trabajo para mantenerle estabilidad y espero que, con el tiempo, vea la verdad de lo ocurrido. Aún no sé a dónde nos llevará todo esto, pero sé que debo protegernos del daño que mi esposo y Sara causaron. Cada día me pregunto cómo terminará todo,
sé que el camino será duro, pero estoy decidida a luchar por mi familia y el futuro de mi hijo. Al menos los tengo a ustedes para guiarme. Sonrisa con ojos felices. Actualización 3. Todo se ha derrumbado de verdad para mi esposo y las consecuencias son mayores de lo que imaginé. El despacho concluyó oficialmente su investigación y despidió tanto a mi esposo como a Sara. Descubrieron mucho más que una relación personal. Usaban recursos de la empresa, incluida información confidencial de clientes, para sus negocios personales. Es una violación ética enorme y el despacho no iba a pasarlo por alto. No solo les costó el empleo, sino que alertó al Colegio de Abogados Estatal. Ahora el colegio ha iniciado su propia investigación. Mi esposo y Sara podrían perder sus licencias de abogacía. Perder el trabajo es una cosa, perder el derecho a ejercer arruinaría sus carreras. Varios clientes, cuyos datos se vieron comprometidos, ya fueron notificados y 2 consideran presentar quejas formales. Si lo hacen, mi esposo y Sara podrían enfrentar consecuencias legales serias además de todo lo demás. La cuestión del fondo fiduciario también se resolvió. El acceso de mi esposo quedó revocado permanentemente. Tras revisar las pruebas, los fiduciarios vieron claro que violó las condiciones del fondo durante más de un año, desvió fondos en secreto e intentó encubrirlo con maniobras financieras que no bastaron para ocultar lo que hacía. El dinero restante se reservará para el futuro de nuestro hijo, pero mi esposo ya no tiene control sobre él. Ha perdido no solo su carrera, sino su red de seguridad económica. Por su parte, supe que Sara se mudó de nuestra casa, aparentemente volvió a su apartamento, el mismo que, según decía, tenía daños por agua. Resultó ser otra mentira, su apartamento nunca sufrió daños. Era solo una historia inventada para quedarse con nosotros. Increíble la cantidad de capas de engaño. Pero los problemas de Sara están lejos de terminar. La investigación del despacho halló que filtraba información de clientes a la competencia, tal vez buscando trabajo en otro sitio antes del colapso. Ahora enfrenta líos legales propios, y no puedo decir que lo lamente. Mi hijo ha mejorado últimamente. Sigue con la psicóloga y la terapia le ayuda a entender que nada fue culpa suya. La especialista trabaja para revertir el daño emocional. Mi esposo y Sara intentaron que creyera que Sara era su mamá de verdad. Avanzamos despacio, pero ya vuelve a llamarme mamá. Me partía el alma oírlo dudar, pero me alegra verlo sanar. Aún tiene pesadillas y desarrolló ansiedad por separación, pero confío en que, con tiempo, se recuperará por completo. Legalmente, el divorcio avanza más rápido de lo previsto. Mi abogada es magnífica y está segura de que obtendré la custodia primaria, sobre todo por la documentación de alienación parental y las mentiras de mi esposo. La parte financiera será más compleja. Entre el fondo y el caos en su trabajo hay muchas piezas, pero ella se asegura de que el futuro de mi hijo esté protegido sin importar la situación económica de mi esposo. Mi suegra ha sido un pilar. Nunca esperé acercarnos tanto, pero está de mi lado en todo. Incluso me ayuda a buscar una casa en un mejor distrito escolar para mi hijo. Dice que no quiere ver repetirse la historia, refiriéndose a su propia experiencia con la infidelidad. Está usando fondos personales para ayudarme a empezar de nuevo. Se lo agradezco de corazón. Cuando miro atrás, cuesta creer lo que surgió de mi decisión de pasar por su casa aquel día. Lo que comenzó como enfrentar la traición de mi esposo destapó años de engaños y conducta profesional indebida. No esperaba revelar tantas capas de mentiras, pero aquí estamos. A veces resulta abrumador, pero intento centrarme en sanar y crear una vida estable para mi hijo. La mayor lección ha sido confiar en mi instinto. Las pruebas que hallé fueron chocantes, pero, en realidad, las señales estaban mucho antes. Yo no quería verlas. Ahora lo sé, nunca ignoraré mi intuición de nuevo. De ahora en adelante, me comprometo a construir una vida donde mi hijo crezca entendiendo lo que es una relación sana. Quiero que sepa que la honestidad y el respeto son lo más importante y pienso enseñárselo con el ejemplo. El último mensaje de mi esposo aún resuena: arruinaste mi vida. Yo no lo veo así. Él tomó sus propias decisiones, eligió mentir, ser infiel, manipular. Arruinó su vida con cada mala elección. Yo solo saqué todo a la luz. Quiere culparme porque es más fácil que aceptar responsabilidad, pero, en el fondo, sabe que es obra suya. Aún me llegan mensajes de algunos amigos suyos diciendo que debería intentar arreglarlo por nuestro hijo o que he sido demasiado dura. No lo creo ni por un segundo. Lo que hizo es irreparable. No solo me traicionó a mí,
traicionó a nuestra familia e involucró a nuestro hijo en su engaño, algo que nunca perdonaré. Mantengo firme mi decisión de terminar este matrimonio y no permitiré que nadie me haga sentir culpable. Ahora mi mirada está en el futuro. Estoy lista para dejar el pasado atrás y empezar de nuevo. Quiero que mi hijo crezca en un hogar lleno de amor, confianza y estabilidad. No puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo controlar lo que viene, y eso es exactamente lo que pienso hacer.